El libro de Ezequiel es uno de esos textos largos del Antiguo Testamento que muchos cristianos en general acostumbran a leerlo poco, en ocasiones dejándolo casi de lado y dedicando su tiempo de lectura de la Biblia a otros pasajes más fáciles, más comprensibles, más sencillos. Y es verdad, Ezequiel es un texto bastante complejo, tiene bastante simbolismo y hay que prestar atención, hay que estar bastante atento y escudriñar bien el texto bíblico. Ezequiel es un poquito complejo y, resumiendo mucho, Ezequiel consta de 3 partes. El libro se puede dividir muy fácilmente en 3 partes. De los capítulos del 1 al 24 habla del juicio de Dios contra Israel por su pecado. De los capítulos 25 a 32, que hoy hemos leído el principio, el 25 y el 26, habla del juicio de Dios ya no sobre Israel, sino sobre los vecinos, sobre las naciones vecinas. Y finalmente, desde el capítulo 33 hasta el final, Ezequiel habla de perdón, habla de restauración y habla de esperanza. Y hoy nos vamos a quedar en la parte central del libro de Ezequiel, que son esos juicios sobre las naciones vecinas de Israel. Eran naciones que, unas más, unas menos, pues habían molestado en cierta manera al pueblo de Dios. Y a través del profeta Ezequiel, Dios avisa a una serie de naciones de que ha llegado la hora de su venganza. Olmer lo ha dicho cuando estaba introduciendo el momento de oración, de mía es la venganza, dice el Señor. Y aquí es donde Dios mismo va a ejercer la venganza en nombre de su pueblo. Y citando Deuteronomio 32, 25, el apóstol Pablo en Romanos 12 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Hubo un momento en la historia, varios cientos de años antes de Cristo, en que Dios se cansó, se hartó de las naciones vecinas de Israel y decidió que les había llegado la hora del castigo. En lenguaje de hoy en día vamos a ver cómo Dios se propuso repartir leña entre esta gente y les va a dar caña, les va a dar mucha vara a los vecinos de Israel. Hemos leído el capítulo 25, al principio tiene 4 subsecciones: profecía contra Amón, profecía contra Moab, profecía contra Edom y luego contra los filisteos. Hay 4 secciones y a cada una de estas 4 naciones Dios les dedica una serie de palabras y les explica un poquito cómo va a castigar su maldad contra el pueblo de Israel. Y estos capítulos de venganza de parte de Dios contra estas naciones, del 25 al 32, si lo pudiéramos asemejar a un menú, podríamos decir que el capítulo 25 no es más que el aperitivo. Capítulo 25 es el pan, las olivitas, el alioli, no es más, porque el plato fuerte es el pez gordo, el plato principal es Tiro, capítulos 26, 27 y 28. Capítulo 25 no es más que los primeros compases del espectáculo, para decirlo de alguna manera, para ir haciendo hambre. Y en los capítulos 26, 27 y 28 Dios le dedica muchas palabras a la ciudad de Tiro y le detalla por qué y cómo se la va a cargar. Y luego el postre viene a partir del capítulo 29, que sería Egipto, y es un postre bastante contundente porque también hay bastantes palabras contra Egipto. Es una tontería lo que he dicho del menú, ya lo sabéis, pero es para que entendamos. El plato fuerte es Tiro. ¿Y hoy qué vamos a ver? Pues hoy vamos a ver, hemos leído los capítulos 25 y 26
Y el 25 no lo veremos hoy, solo lo hemos leído a modo de introducción. Veremos un poquito el 26, a ver qué nos enseña la palabra de Dios de este capítulo 26 que hemos leído. Y si bien es cierto que la profecía contra Tiro ocupa los capítulos 26, 27 y 28, hoy no vamos a tener tiempo de ver nada más que el 26. Y así todo no veremos todo el 26. Pero bueno, vamos con el 26. Si queréis tener la Biblia abierta, creo que no nos iremos a ningún otro sitio. Bueno, en un momento iremos al 29, pero bueno, estaremos en Ezequiel 26 todo el tiempo. En este pasaje, básicamente, Dios le dice a los tirios a través del profeta que les ha llegado la hora y que se los va a cargar. El texto es relativamente fácil de datar porque en el versículo 1 nos pone cuándo sucedió esta profecía. Es verdad que pone el año y no pone el mes, por lo que generalmente se data, bueno, sí, pone el mes, perdón, en el día primero del mes, pero claro, no pone cuál. Se suele datar entre el 587 y el 586 a.C. Doy un margen de 2 años porque, claro, como no está muy claro el mes, pues hay un margen, sube un año arriba, un año abajo, pero bueno, es bastante fácil de datar la profecía. También los hay que la llevan un pelín más atrás, un año más atrás, hasta el 588, pero bueno, más o menos. 588, 87, 86 antes de Cristo. Pero bueno, resumiendo, que coincide más o menos con la caída de Jerusalén por parte de los babilonios, cuando conquistan Jerusalén y cae Jerusalén. Quizá la profecía de Ezequiel 26 es de un pelín antes, pero bueno, digo quizá porque no está muy claro el mes. Pero bueno, ¿qué sucede? Que Dios le comunica a Tiro a través del profeta Ezequiel que los va a destruir. ¿Por qué? Por su maldad contra Israel. Lo tenemos en el versículo 2, fijaos. Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén: Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena, y ella desierta. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que Tiro se alegra de la caída de Jerusalén. Y no es que fueran enemigos, no había ese mal ambiente entre las dos ciudades. Sencillamente Tiro se alegró de la caída de Jerusalén porque pensó que con eso se beneficiaría. ¿Veis el final del versículo 2? Yo seré llena y ella será desierta. Los habitantes de Tiro eran comerciantes, no eran guerreros. Ellos lo que querían era dinero, comercio, riquezas. Y al ver caída Jerusalén, pues pensaron, ahora es la nuestra, ahora sí que nos vamos a enriquecer. Y Tiro pensó que le iría súper bien a partir de ahora con la caída de Judá en manos de los babilonios. ¿Cuál fue el pecado de los tirios? Pues mostrarse codiciosos y egoístas, ¿no? Y alegrarse de la destrucción de Israel, de Judá en este caso. El juicio contra Dios viene a partir del versículo 3. Y del versículo 3 al 6 tenemos una especie de resumen inicial que luego se va a ir detallando bastante más. Pero bueno, para empezar, del 3 al 6 tenemos como muy comprimido un resumen de lo que Dios va a hacer con la ciudad de Tiro. Vamos a leerlo. Del 3 al 6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Ahora, es importante hacer un poquito de
de análisis histórico, un poquito de perspectiva histórica antes de continuar, y quiero explicar, para que se entienda mejor, quiénes eran exactamente los habitantes de Tiro, o sea, los tirios. Tiro era una ciudad de Fenicia. Fenicia era una región al norte de donde se habían establecido los hijos de Israel cuando conquistaron Canaán. Y más o menos corresponde a lo que hoy en día es el Líbano. La antigua Fenicia era una estrecha franja de unos 300 kilómetros de largo y 40 kilómetros tierra adentro, con diferentes ciudades costeras. Las principales ciudades de aquellos tiempos eran Tiro, Sidón, Acre, Biblos. No salen todas en la Biblia, algunas sí, algunas no. Por ejemplo, Tiro y Sidón sí que aparecen muchas veces en la Biblia. Y luego algunas ciudades más pequeñas de Fenicia también salen mencionadas en la Biblia. Sarepta, Elías y la viuda de Sarepta. Arvad también sale en la Biblia, son ciudades más pequeñas, pero bueno, la más importante era Tiro. El suelo de la zona era, y todavía es hoy, muy montañoso, bastante montañoso y árido y muy poco apto para la agricultura, por lo que los habitantes de esas regiones, de esas ciudades, se fueron orientando cada vez más al mar, a la navegación y a todo lo que eran las actividades marítimas. Y además el mar se impuso de una forma bastante natural a los habitantes de estas ciudades, porque estaban separadas cada ciudad, entrantes y salientes, un poquito como las calas de Mallorca a veces, y estaban separadas por zonas rocosas, zonas montañosas, y a veces les era más fácil ir de una ciudad a otra por mar que por tierra. Y esto, si lo pensamos en términos de esta isla, es bastante fácil de entender, hasta que sucedía lo mismo con Sóller, el pueblo de Sóller. Hasta el siglo XIX, que no se construyó la carretera del COI de Sóller, a la gente de Sóller les era más fácil casi ir a Palma en barca que por tierra firme. Hasta el siglo XIX, a partir de entonces sí que les era más fácil por tierra firme. Y algo similar sucedía siglos atrás, milenios atrás, en estas ciudades de Fenicia. Por lo tanto, desarrollaron mucho la navegación para comerciar entre ellas mismas y con el resto del Mediterráneo. ¿Y qué se convirtieron? Pues se convirtieron en los mayores comerciantes de la antigüedad. Es interesante que todo lo que era Fenicia jamás desarrolló una entidad política de carácter unitario. Es decir, que Fenicia era una designación geográfica, era una zona que hacía referencia a una serie de ciudades-estado, pero cada una de ellas autónoma, totalmente autónoma, independiente y con su gobierno propio. Y también hay que decir que esas ciudades fueron lo suficientemente espabiladas para no matarse entre sí y colaborar en lo que era la expansión y el enriquecimiento comercial a través de su dominio de la navegación. Pasan los siglos y de todas aquellas ciudades la más importante fue Tiro. Fue la que más prosperó y tanto prosperó que fundó colonias en diferentes puntos del Mediterráneo. La más importante era Cartago, en lo que hoy es Túnez. Pero bueno, bastante más cerca de nosotros tenemos otra ciudad importante que fundaron, Cartago Nova, que hoy en día es Cartagena, en Murcia. También fundaron Gadir es Cádiz, en Andalucía. Y otros puntos de Andalucía no lo voy a comentar porque no son tan importantes, pero bueno, se establecieron en las Islas Baleares, dominaron sobre todo Ibiza y Formentera, no tanto Mallorca y Menorca. Y aunque hay otras teorías, es comúnmente aceptado que los fenicios, luego denominados cartagineses en esta zona del Mediterráneo, dedicaron estas islas a su dios Baal. De ahí el nombre de las islas Baleares, Baaleares. Viene en honor a los primeros conquistadores de estas islas.
¿Qué sucedió con Tiro? Pues, ¿qué sucedió? Que la palabra de Dios, profetizada a través de Ezequiel, se cumplió a rajatabla, y la que fue probablemente la ciudad más lujosa, más esplendorosa, más próspera y sobre todo más acaudalada de toda la antigüedad, fue reducida a la nada. La antigua ciudad-estado de Tiro fue totalmente liquidada y suprimida de la historia. La palabra de Dios se cumplió. Volvamos a nuestro texto. Fijaos en Ezequiel 26, en los versículos 4 y 5 se profetizan 5 cosas muy concretas que le van a pasar a Tiro. Voy a leer a partir del versículo 3, pero fijaos en esas 5 cosas. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. La primera, y demolerán los muros de Tiro. La segunda, y derribarán sus torres. La tercera, y barreré de ella hasta el polvo. La cuarta, y la dejaré como una peña lisa. Y la quinta, en el versículo 5, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. En el fragmento del 7 al 14, que es el fragmento siguiente, Ezequiel como que vuelve a empezar, retoma de nuevo y detalla las cosas un poquito más. Y esas 5 cosas profetizadas en el resumen, que son los versículos del 3 al 6, se repiten de nuevo entre el 7 y el 14, pero ya entremezcladas con más cosas, más acciones, más cosas que Dios va a hacer a los habitantes de Tiro. Por lo tanto, si me queréis acompañar, voy a leer del 7 al 14. Ezequiel detalla ahora, entre el 7 y el 14, aún más lo que va a suceder. Versículo 7. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte yo traigo contra ti a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de ellos. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Qué es lo que sucedió? Pues está en los libros de historia. Tiro fue masacrada. Tiro fue machacada como no lo ha sido nadie en toda la historia, seguramente, porque Tiro fue totalmente destruida, pero no de golpe, gradualmente. Sobre la ciudad de Tiro fueron cayendo, por la mano de Dios evidentemente, uno tras otro, los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Los 4 maltrataron a Tiro, y los 4 cumplieron las palabras de Dios dadas por el profeta Ezequiel.
De todas formas, a los creyentes de aquella época no los cogió por sorpresa, porque ya estaba profetizado por Ezequiel tal cual en el versículo 3. Fijaos en el versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y atención aquí lo que dice, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Como fuertes olas, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos cayeron sobre Tiro y sus hijas. Luego explicaré esto de las hijas del versículo 6. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada. Luego lo explicamos. Vamos con las oleadas. Vamos con esas 4 oleadas. La primera en llegar. La primera oleada, los babilonios. Tal cual profetizó Ezequiel en el versículo 7, incluso con el nombre concreto del rey. Recordemos que la profecía está datada más o menos 587, 586 a.C. El rey Nabucodonosor de Babilonia llega para investir contra la ciudad de Tiro. ¿Cuándo viene? Pues después de la destrucción de Jerusalén. Años 587, 586 más o menos. Cuando había caído Jerusalén, Nabucodonosor se fue a Tiro y sostuvo contra Tiro un asedio muy largo, 13 años, del 585 hasta el 572 a.C. Si bien pudo conquistar Nabucodonosor, sí pudo conquistar la ciudad costera, no pudo con la isla. Luego explicaré esto de la isla. Y la cosa terminó con un acuerdo. Un acuerdo en que Tiro capitulaba, semicapitulaba, se rendía y aceptaba la autoridad de Babilonia sobre la ciudad. Cabe decir que los tirios, los habitantes de Tiro, se defendían muy bien, se defendían súper bien. Porque 100 años atrás habían sido atacados y sitiados por los asirios, el que era el imperio más poderoso 100 años antes. Y consiguieron resistir. Los asirios no pudieron tomar la ciudad. Y ahora, unos 100 años después, en este sitio de 13 años de Nabucodonosor, del 585 al 572 a.C., Nabucodonosor sí pudo con ellos, pero solo a medias. De todas formas, fue un golpe muy duro para Tiro, porque prácticamente fue una derrota, porque Tiro quedó sometida a Babilonia. Vamos un momentito a Ezequiel 29, solo que giréis las páginas, 1 o 2 páginas en vuestras Biblias o en el móvil, girar un poquito, darle al cambio de pantalla. Ezequiel 29, unos años más adelante, es la profecía contra Egipto. Solo es un momentito, y volveremos a Ezequiel 26. Solo quiero que veamos una cosita. Ezequiel recoge palabras de Dios explicando el esfuerzo que hizo Babilonia para someter a la ciudad de Tiro. Tanto trabajo y tanto esfuerzo les costó a los babilonios ese sitio de 13 años, que en agradecimiento, entre comillas, por ese esfuerzo y por el botín que sacaron, por el poco botín que sacaron, Dios ahora les va a entregar a los babilonios a Egipto en su mano. Dios le va a regalar Egipto a Nabucodonosor como pago por los servicios prestados. Fijaos, Ezequiel 29, 17. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desollada. Y ni para él, ni para su ejército hubo paga en Tiro, por el servicio que prestó contra ella. Servicio a Dios, se entiende, ¿verdad?
Por tanto, versículo 19, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá pago para su ejército. Tantas ganas tenía Dios de castigar a Tiro, y tan agradecido estaba, entre comillas, claro, Dios a Babilonia por esos servicios prestados, que Dios le va a dar Egipto como premio. Atención al versículo 20, no lo he leído aún porque creo que lo resume todo. Versículo 20: por su trabajo con que sirvió, ¿quién? Babilonia, ¿no? Contra ella, o sea, Tiro, le he dado la tierra de Egipto. ¿Y qué dice ahora Dios? Porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Vaya, vaya, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. O sea que Babilonia, en cierta manera, trabajó para Dios castigando a Tiro. Babilonia fue el instrumento de Dios para castigar a Tiro por su maldad. Y como pago por esos servicios prestados, pues les tocó repartirse todas las riquezas de Egipto. Y esta no es la única vez en que Dios explica que los reyes de los imperios están directamente a su servicio y bajo su mano. Si queréis buscarlo, si no, no importa, lo leo yo. En Jeremías 25:9, en otro contexto que tampoco viene al caso, no es necesario explicarlo, dice: he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Aquí Dios lo llama mi siervo. Algo parecido tenemos en Jeremías 27:6. Y en Isaías 44:28 dice Dios, hablando del rey Ciro de Persia: Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Y en Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. O sea que vemos en muchas ocasiones como Dios deja muy claro que todos estos imperios los maneja a su voluntad y para cumplir su voluntad. Seguimos. ¿Qué sucedió después de los babilonios? Pues que vinieron los persas. Siguiente paso, segunda oleada. Durante 200 años las ciudades de Fenicia estuvieron bajo control persa. Y es verdad que los persas no arremetieron militarmente contra ellos como sí hizo Babilonia, es verdad. Pero bueno, los tirios vivían bajo cautividad. Y eso significa pagar, pagar y pagar. Tiro y las demás ciudades de Fenicia debieron pagar impuestos a Persia a mansalva durante esos 2 siglos. Antes fueron machacados militarmente por Babilonia y ahora les tocaba ser machacados económicamente durante 200 años. Y hay un episodio llamativo, quiero nombrarlo porque me parece llamativo, que muestra cómo se las gastaban los persas a los que les desobedecían. En el año 345 a.C., los de Sidón, los de la ciudad de Sidón, Sidón estaba más o menos a unos 35 kilómetros de Tiro, los de Sidón se rebelaron contra el dominio de los persas. ¿Cuál fue el resultado? Pues que Artajerjes III, el rey de Persia, fue con un ejército, atacó la ciudad de Sidón y, según dicen las crónicas, dejó 40.000 muertos. Supongo que los de Tiro debieron tomar buena nota de que a los persas no se les toma por tontos. Tercera ola, los griegos. Ahora vienen los griegos, tercera oleada. Ahora viene lo gordo, ahora viene lo fuerte.
el asedio de Alejandro Magno. Yo no sé si conocéis la historia o no, está muy bien documentada históricamente, hay muchísima información histórica. Voy a resumir mucho, pero si a alguien le interesa el tema, Google, y está lleno, porque Alejandro Magno dejó buena constancia de todo. Incluso se sabe el mes en el que cayó la ciudad, julio del año 332 a.C. Fue un asedio de 7 meses, es muy largo, es muy interesante, y podíamos hablar horas de este asedio de Alejandro Magno sobre la ciudad de Tiro. Pero bueno, resumiendo mucho, que no me quiero alargar. En el año 332 a.C., Alejandro Magno llegó a estas tierras en lo que iba a ser su histórica conquista, sobre todo Persia. De camino a Persia se cruzó con Tiro. Los de Tiro se le chulearon, se le resistieron, y Alejandro Magno decidió acabar con ellos. Le costó mucho, pero consiguió destruir la ciudad, la tomó y la destruyó por completo. Pero aquí viene la sorpresa. Los tirios que sobrevivieron a la conquista de la ciudad se refugiaron en una isla que estaba a unos 800 metros de la costa. Era una isla que con el paso de los siglos los tirios habían ido fortificando, y entre lo que son los acantilados naturales de la isla y luego las murallas que los tirios construyeron encima, en las crónicas se habla de alturas defensivas de 45-46 metros. Es la isla que Nabucodonosor no pudo tomar. Nabucodonosor pudo tomar la ciudad en tierra, la ciudad grande, pero la isla no pudo de ninguna de las maneras. Alejandro Magno no tenía fuerza naval ahí mismo para poder ir a conquistar la isla, pero estaba muy enfadado con los tirios, les quería hacer pagar cara su resistencia. Y Alejandro Magno bien podía haber pasado de largo de esa ciudad y seguir en su marcha hacia Persia. Podía haberlo hecho perfectamente, pero Alejandro Magno se empeñó en someter esa pequeña resistencia en esa isla fortificada. No hay mucha lógica militar en lo que hizo Alejandro Magno, porque lo podemos analizar desde otra perspectiva. Era un poco tontería detenerse y perder un montón de tiempo y un montón de recursos solo para castigar a unos chulitos insurrectos escondidos en una isla. Pero bueno, está muy claro que Alejandro Magno estaba movido por la mano de Dios. Había que machacar a los tirios, eso era lo importante. Era Dios quien movía los hilos de todas las desgracias que iban cayendo una tras otra sobre los tirios desde hacía ya 3 siglos. Era Dios que estaba cumpliendo su palabra. Era Dios que cumplía su palabra dada a través del profeta Ezequiel. Alejandro Magno quiso conquistar la isla y lo hizo a pesar de carecer de fuerza naval. ¿Cómo lo hizo? Pues aquí viene la sorpresa. Desmontando la ciudad de Tiro y echándola toda dentro del mar, y construyendo un istmo, o sea, un puente artificial de casi 1 kilómetro para llegar a la isla, para cruzar por encima del agua con su ejército y así conquistar esa dichosa isla. Tardaron unos 7 meses, los griegos finalmente llegaron, y como les había costado muchísimo, cuando entraron en la fortaleza de la isla, se ensañaron con los tirios tan pronto como les pudieron echar mano. Y la isla totalmente arrasada, no quedó nada. La ciudad costera desapareció por completo, porque fue echada dentro del mar para generar el puente, y la fortificación de la isla quedó asimismo destruida. A día de hoy, la isla sigue unida a tierra. Han pasado 2300 años, el mar ha ido depositando arena en los 2 lados de ese puente artificial, y ahora hay playas que se usan turísticamente.
A ver, esto es una foto antigua, es de 1934, es una foto aérea, se ve la isla y lo que era antiguamente ese istmo, pues son 2000 años, el mar ha ido dejando mucha arena y ahora pues tenemos dos grandes playas a cada lado. He cogido una foto antigua porque si cogemos una foto de hoy en día hay casas, hay calles y hay vida. En esta foto no. No es que se haya reconstruido la ciudad, ni muchísimo menos. Si lo miráis con Google Maps, veréis que es muy parecido al Arenal, es una zona turística. Veréis que hay, lo podéis ver si entráis con Google, restaurantes, comercios, una zona turística. Y nada, si lo miráis veréis que hay calles, chalets, comercios, es un poquito eso. Por eso he puesto una foto antigua, no es tan antigua, 1934, para que se vea. Y esto es una foto de hoy en día, veis que ya hay edificios turísticos. Esos son las columnas de la ciudad. El versículo 11. Veis que pone: tus fuertes columnas caerán a tierra. Esto es una foto de hoy en día. El mar está lleno de restos de la antigua ciudad. Una simple curiosidad que me llamó la atención. El domingo pasado, los que estabais aquí, ¿os acordáis que hubo una intervención especial de un hermano de la iglesia de Palma? Vangel es macedonio, Alejandro Magno era macedonio. Y también se dio la circunstancia, curiosamente, que tuvimos aquí una visita de una hermana libanesa que había sido de la iglesia de Palma, que luego se volvió a su país. Líbano es Tiro. Justamente el domingo pasado tuvimos aquí a alguien de Macedonia y alguien de esta zona. Bien, lo quito, que no nos despistemos. Última oleada, los romanos. Antes he dicho que Tiro fue machacada como nadie en toda la historia y que sobre la ciudad de Tiro fueron cayendo por la mano de Dios los 4 grandes imperios de la antigüedad: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. También he dicho que estaba profetizado por Ezequiel en el versículo 3: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Pero claro, nos podemos preguntar, si Alejandro Magno destruyó la ciudad en el año 332 a.C. y no quedó nada para que los romanos pudieran seguir machacándola un siglo o dos después, entonces ¿qué pasa? Volvamos al texto. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y has de subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Versículo 4, versículo 5, hasta aquí está todo cumplido, palabra de Dios cumplida hasta el versículo 5, pero ahora atención al versículo 6. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quiénes son las hijas de Tiro? Es lenguaje figurado, porque Tiro no es una persona, es una ciudad. Evidentemente, este versículo se debió cumplir con las hijas físicas de los habitantes de aquella época en su día cuando la conquista. Sí, se debió cumplir. Pero yo creo que el versículo 6 significa algo más. Si Tiro es una ciudad y siempre se habla de ella como persona siendo ciudad, entonces una hija por extensión suya será también una ciudad. Pues claro que sí. ¿Qué hijas tenía Tiro? Pues eran muy conocidas, lo he dicho antes, varias, bastantes, pero la más importante, con muchísima diferencia, era Cartago, en lo que hoy es Túnez. Y como fuertes olas, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos cayeron sobre Tiro y sobre sus hijas. Versículo 6, si uno analiza un poquito la historia de Roma, los primeros siglos, veremos cómo Roma con los cartagineses tiene sus más y sus menos. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, dice el versículo 6. Es un simbolismo. Estar en el campo significa estar lejos de casa, ¿no? Cartago estaba lejos.
de la ciudad madre, que era Tiro, muy lejos. ¿Y quién cayó sobre Cartago? Pues Roma. Las famosas guerras púnicas fueron 3 grandes contiendas que libraron los cartagineses contra los romanos, años 200 y pico, 100 y pico antes de Cristo, y en las 3 vencieron los romanos. La mano de Dios aún estaba contra Tiro, en este caso contra la hija de Tiro. Todo acabó en el año 146 antes de Cristo, cuando el general Publio Cornelio Escipión Emiliano rompió las murallas de la ciudad de Cartago, saqueó la ciudad y procedió a quemarla por completo hasta sus cimientos. Los supervivientes fueron todos vendidos como esclavos y la hija de Tiro, Cartago, la hija principal, dejó de existir. Se dice incluso que la ciudad fue maldecida al máximo nivel por los romanos al ser cubierta de sal. Hay dudas con respecto a la certeza de esto de la sal, porque la sal no era tan fácil de conseguir, daba trabajo, pero bueno, quién sabe. A lo que nos importa a nosotros, que detrás de todo esto estaba la mano de Dios. Roma se ensañó con lo que quedaba de Tiro, como no se había ensañado con nadie, ni se iba a ensañar con nadie. Qué cosas que cada vez que un imperio machacó a Tiro y se ensañó con Tiro fue premiado por parte de Dios. Porque Nabucodonosor recibió Egipto como pago y premio por su esfuerzo contra Tiro, lo hemos visto antes. Alejandro Magno, tras la batalla de Tiro, conquistó contra pronóstico todo lo inimaginable, toda Persia. Llegó hasta el río Indo, en la India. ¿Y qué decir de Roma? Solo fue tras la conquista de Cartago, cuando Roma despuntó de verdad como una gran potencia mundial que estuvo sin rival durante siglos. Conclusión: Tiro tenía que ser destruida. En el versículo 2 se recoge que Tiro estaba contra Jerusalén y ese fue su pecado. Dios decidió que iba a borrar del mapa a los tirios y lo dio a conocer a través del profeta Ezequiel. Y así lo hizo. Primero vino Nabucodonosor, luego estuvieron bajo el dominio persa, luego vino Alejandro Magno que destruyó la ciudad, y los que consiguieron escapar a duras penas en las embarcaciones se fueron refugiados a Cartago y fueron finalmente liquidados por el Imperio Romano. Tiro dejó de existir. El problema de Tiro lo hemos visto en Ezequiel 26, versículo 2. El Señor acusa a Tiro de regodearse de la caída de Jerusalén y por eso le sobrevino el castigo de Dios. Tiro se había enaltecido mucho y Dios le tuvo que bajar los humos. Esto del enaltecimiento, si Dios lo permite, lo veremos otro domingo, porque hay mucho de esto en Ezequiel 27 y 28. Hoy no da tiempo a eso. Ya vamos terminando, no voy a entrar en nada más, pero se hace patente que la palabra de Dios se cumple. Esas 5 cosas de los versículos 4 y 5 se cumplieron. Si bien es cierto que todo se cumplió y Tiro fue eliminada por completo, es aún más cierto como a veces nos sorprende cómo se cumplen hasta los más mínimos detalles, porque llama la atención el versículo 12. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. La profecía de que la ciudad entera se iba a poner dentro del mar. ¿Quién podía imaginar que una ciudad quedaría cubierta de agua? ¿Un diluvio o algo? Pues no, la ciudad entera bajo el mar. La palabra de Dios se cumplió tal cual. Sus muros, sus casas, sus piedras fueron puestos en el mar. Tal cual, literalmente, se había cumplido la palabra de Dios. Tal fue el envite de Alejandro Magno, que conquistó primero la ciudad continental y desmontando la ciudad entera la echó en el mar y la usó como un puente artificial para llegar hasta la isla y la conquistó también. Lo tenemos en el versículo 19.
Porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Pues anda que no se cumplió. Hay una objeción que quiero comentar. Esto es importante, solo es una objeción. Si alguno empieza a leer el versículo 7 y lee todo seguido hasta el 14, puede entender de buenas a primeras que Nabucodonosor hizo todo lo que se detalla en estos versículos. Y lo veo bastante normal deducirlo cuando uno lee lo que está escrito. Sin embargo, no sucedió así según nos cuenta la historia. Claro, algunos ven un problema aquí, que es como un incumplimiento de la profecía. Nabucodonosor sí hizo una parte del envite contra Tiro, pero luego Persia hizo su parte, Grecia hizo su parte y Roma hizo su parte. Todos fueron machacando más y más a Tiro, pero la parte concreta de demoler la ciudad, echarla en el mar, dejar la zona lisa sin construcciones, barrer de ella hasta el polvo, o sea, todo lo que hay, y dejar la zona sin nada para que los pescadores de los alrededores pudieran extender las redes, todo esto se cumplió en el mes de julio del año 332 a.C. por mano de Alejandro Magno. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Pues a la luz del versículo 3, que dice que Dios hará subir contra Tiro muchas naciones como el mar sube con sus olas. Y luego, en base al propio versículo 7, que dice que Nabucodonosor es Rey de Reyes. Si alguno recuerda, hace 2 años ya, pero si alguno lo recuerda, cuando vimos Daniel 2, ahí Daniel llama también a Nabucodonosor Rey de Reyes en relación a aquella imagen, precisamente porque Nabucodonosor era la cabeza de esa imagen que, si lo recordamos, englobaba a Babilonia, Persia, Grecia y Roma en una sola unidad, en un solo conjunto. Nabucodonosor era como, el lenguaje de hoy en día, el representante de esa unidad, de ese conglomerado. Además, el versículo 12 tiene los verbos en plural, no puede referirse solo a Nabucodonosor. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. Los verbos están en plural, porque los que van a machacar a Tiro, en el fondo, no es uno, son más de uno. Pero bueno, ahora vamos con lo que significa todo esto. Hasta ahora yo os he quedado mucho tostón histórico, pero ahora quiero que veamos qué significa todo esto. Pues vamos al grano. Voy a ir ya, directamente al grano. ¿Qué significa todo esto? Tiro representa el pecado. Todo lo que hemos visto, si bien sucedió en la historia real y Dios castigó a la ciudad de Tiro por su maldad, todo lo que hemos visto hoy es una representación de la destrucción del pecado, es un simbolismo de la victoria sobre el pecado. Pero claro, alguno podrá objetar argumentando que Babilonia también es símbolo de pecado en la Biblia y Egipto también es símbolo de pecado en la Biblia. Pues sí, es cierto, y la lepra también, y el mar en cierta manera también. La Biblia usa mucho de simbología. Y nosotros tenemos que esforzarnos por entenderlo. Quizá alguno se acuerde de la última vez que me tocó traer el mensaje de la palabra, hace unos cuantos domingos. Estuvimos viendo Juan 3, el encuentro de Jesús con Nicodemo. 3 veces habló Nicodemo y 3 veces Jesús le contestó con simbolismos. La primera vez con lo de nacer de nuevo, la segunda vez con esa semejanza entre el Espíritu Santo y el viento que sopla de donde quiere, y la tercera vez asociando la serpiente de bronce de los tiempos de Moisés con su muerte en la cruz. Bueno, Egipto en general simboliza el pecado, Babilonia también y Tiro también. Ahora bien, cada uno tiene unas ciertas particularidades que lo hacen algo diferente de los demás. Egipto, por ejemplo, va más en línea del pecado como símbolo de esclavitud. Babilonia va más en línea del pecado como rebelión contra Dios. Y Tiro
Aunque tiene sus similitudes con Babilonia, también va en línea del pecado de rebelión contra Dios, su simbolismo se acerca más al que define el pecado como aquello que debe ser necesariamente eliminado por completo a ojos de Dios. Y quiero hacer una salvedad, hay que ir con cuidado con llevar las comparaciones demasiado lejos. Las comparaciones, parábolas, simbolismos de la Biblia no son más que eso, sencillas analogías muchas veces para dar a entender verdades. El ejemplo paradigmático yo creo que es Juan 10, donde Jesús dice: yo soy la puerta. Si uno lleva la comparación demasiado lejos, comenzará a pensar si una puerta con maneta o sin maneta, con cerradura o sin cerradura, con bisagras, si pintada o decorada o con un cristal. Pensar todo esto es una tontería. No hay que llevar las comparaciones demasiado lejos, son simples comparaciones. Pero, volviendo a Tiro, Tiro representa el pecado de rebelión contra Dios, pero especialmente el pecado como aquello que debe ser suprimido por completo ante Dios. Por eso la ciudad física de Tiro tenía que ser eliminada por completo para que se pudiera aplicar adecuadamente el simbolismo de esta ciudad. Vamos a verlo desde otra perspectiva, vamos a verlo en base a diferencias y en vez de similitudes. Egipto nunca fue eliminada por completo, ahí sigue a día de hoy como nación, 100 millones de habitantes. Y Babilonia sí, perdió su poder militar imperial siglos antes de Cristo, pero bueno, ahí sigue, hoy se llama Irak y más o menos ahí sigue. Babilonia tampoco fue eliminada por completo, pero Tiro sí. Tiro fue suprimida de la historia, porque Tiro en la Biblia simbólicamente ocupa el papel de lo que debe ser extirpado, el pecado. Por eso Dios vertió su ira contra Tiro, enviándole durante 500 años una desgracia tras otra hasta destruirla por completo. Dios le envió a Tiro los 4 grandes imperios de la antigüedad para hacerles la vida imposible. Cuando Dios dice en Ezequiel 29:20, que hemos leído antes, que Nabucodonosor trabajó para él, esa afirmación se puede extender a la acción de los 4 grandes imperios contra Tiro. Que nos entendamos, Dios es un juez justo, Dios aplica justicia, Dios fue feliz machacando a Tiro porque es feliz extirpando el pecado. Por eso en Efesios 5:2 dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese olor fragante es lo que a Dios le gusta. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta la victoria de la cruz, la victoria sobre el pecado, la extirpación del poder del pecado. Primera de Corintios 15:54, sorbida es la muerte en victoria. Alejandro Magno y el general Escipión se ensañaron como nadie contra la vieja Tiro y contra su hija Cartago. Roma nunca había odiado a nadie como lo hizo con Cartago. ¿Quién ha visto la película Gladiator? Cuando Máximo llega a Roma, si habéis visto la película, hay un espectáculo de gladiadores que justamente es una recreación de la batalla de Cartago. Y me gusta que los guionistas eligieran precisamente esa escenificación, porque a Roma en sus espectáculos le gustaba jactarse de sus victorias militares, pero ninguna como Cartago. Destruir Cartago para Roma fue lo máximo, fue el sumum. Siempre se jactaron de su victoria sobre Cartago. Perdón, que me quedo sin voz ya. Antes he dicho que la ciudad de Tiro debía ser eliminada por completo para que se pudiera aplicar adecuadamente el simbolismo. Y si nos fijamos en el final de este capítulo 26, veremos que Dios le avisa de que no volverá a salir a la luz. Fijaos el final del capítulo. Versículo 20. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos. Y pasamos al 21. Te convertiré en espanto. ¿Y qué dice ahora? Y dejarás de ser. Serás buscada
y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Girad la página, por favor, al final del capítulo 27. El final, lo último, el versículo 36, lo último del final. Dice algo muy similar. ¿Qué le dice a Tiro? Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Girad la página de nuevo, Ezequiel 28, 19, ya lo último sobre Tiro. Ezequiel 28, 19. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. 3 veces. Por eso decía que Tiro es un simbolismo del pecado en el sentido de algo que debe ser eliminado. Por cierto, ¿cómo exactamente lo hizo Alejandro Magno para conquistar la ciudad y luego la isla? ¿Cómo logró entrar dentro de esas fortificaciones? No lo voy a explicar porque es algo que está en las crónicas históricas, está muy detallado, pero bueno, lo hizo básicamente mediante asalto con torres de asalto de madera. Lo hemos visto en muchas películas. Se cumplió el versículo 8, por cierto: pondré contra ti torres de sitio y levantará contra ti baluarte. Sigamos, y ya voy terminando. Que nos quedemos con esta idea. Tiro es un simbolismo del pecado en el sentido de algo que debe ser eliminado. Ahora vamos con unas cuantas curiosidades que yo no creo que sean precisamente casualidad. ¿Qué es quizá lo que más sorprende de la conquista de Tiro? Pues yo creo que la destrucción de la ciudad para echarla toda dentro del mar y poder así llegar a la isla que estaba a unos 800 metros de distancia. Fue profetizado por Ezequiel que la ciudad sería echada en el mar, ya lo hemos visto. Y asimismo, también dice Dios que echará en el fondo del mar los pecados de los creyentes. En Miqueas 7:19 dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El pecado del creyente es perdonado y no saldrá jamás a flote. En Jeremías 31 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vemos la similitud, vemos la comparación. Tiro acaba en el fondo del mar y los pecados de los creyentes acaban, simbólicamente hablando, en el fondo del mar. ¿Cómo conquistó en la práctica Alejandro Magno la ciudad? Lo acabo de decir, con unos artilugios de madera. ¿Cómo conquistó Jesús la victoria sobre el pecado? Con una cruz, ¿no? ¿Y eso qué fue? Un artilugio de madera, ¿no? Derramamiento de sangre y artilugio de madera en ambos casos, tanto en la caída de Tiro como en la cruz. ¿Quién acabó con la ciudad de Tiro? Alejandro Magno, ¿no? El que pasó por encima del agua. ¿Quién obtuvo la victoria completa y definitiva sobre el pecado? Misma respuesta: el que pasó por encima del agua, Jesús. Pero no solo vemos a Jesús encima del agua en los evangelios, sino desde el mismísimo principio de la Biblia. Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y atención, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Alejandro Magno pasó por encima del agua, simbólicamente hablando, por el puente, pisó la antigua ciudad bajo sus pies. Esa ciudad que simbolizaba el pecado quedó bajo sus pies. Esa fue símbolo de victoria, ¿no? La ciudad bajo sus pies. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza. Es por eso que en Lucas 10 Jesús le dice a los suyos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Es decir, pisotear el pecado. El significado de Lucas 10:19, he aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, evidentemente es más profundo y significa que el creyente tiene la victoria sobre el pecado, porque la serpiente que simboliza el pecado acaba precisamente bajo sus pies. Según, no significa que irán por un camino y que de repente la pisarán.
Según el diccionario, hollar significa pisar una superficie, un lugar, pero también significa maltratar o profanar un lugar. Y esta segunda definición es la que más nos interesa, la de maltratar o profanar el pecado en sí, porque hay una victoria sobre él en la cruz y por eso podemos pisotear el pecado. Volviendo a lo que sucedió en Tiro, la victoria está en pisotear el pecado y pasar tranquilamente por encima de él, tal como Jesús dijo a los suyos en Lucas 10:19. Y quizá lo más llamativo de estas comparaciones, ahí donde hubo una ciudad que simbolizaba el pecado, después de la acción de Dios, ¿qué había en ese mismo lugar? Versículo 5. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Versículo 14. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás. Ahí donde antes había pecado, ahora habrá pescadores. ¿Significan algo los pescadores? ¿Qué significan los pescadores en la Biblia? ¿Hay ejemplos de pescadores en la Biblia? Sí, ¿verdad? Mateo 4:19, y les dijo: venid en mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Esto es la conversión, donde antes reinaba el pecado, después de la acción de Dios, ahora hay otra cosa. Creyentes temerosos de Dios, libres del pecado por la sangre de Cristo, convertidos en pescadores de hombres. Es la conversión. Y esto del tendedero de redes implica otra cosa, descanso, ¿no? Los pescadores cuando están en tierra, ¿qué hacen? Descansan. Jesús dijo en Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿A quién atribuye Ezequiel la gran embestida sobre Tiro en el versículo 7? Lo voy a leer. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes. El rey de reyes es a quien Ezequiel atribuye la destrucción de Tiro. Y precisamente otro conocido como rey de reyes y señor de señores es el que obtiene la victoria sobre el pecado en la cruz. Acabamos. 5 minutos. Al final todo va de lo mismo, ¿no? Veamos el pasaje de la Biblia que veamos, siempre acabamos en el mismo sitio. Rebelión y pecado contra Dios que llevan a juicio, y como solución a esto, Jesucristo crucificado. Sin arrepentimiento de pecados no hay perdón, y con arrepentimiento de pecados sí hay perdón. Hoy hemos visto, analizando la historia, cómo se cumplió una profecía dada por Dios contra una ciudad en concreto. Esa ciudad se había pasado 3 pueblos y Dios se la cargó para ejemplo de lo que significa la victoria sobre el pecado. Y lo que sucedió en esa ciudad, a nivel personal, por eso he hablado hace un minutito de la conversión, es lo que le sucede a todo aquel que comete pecado y no se arrepiente de ello. Cuando salimos de este mundo nos encontramos frente a frente con Dios, y cada uno de nosotros, cuando estemos allí, daremos cuenta de nuestra vida. Tendremos que responder cada uno de nuestra propia vida. El que puso su confianza en la obra de Jesucristo para perdón de pecados recibirá la absolución por parte de Dios, pero el que confíe en sus propios méritos se llevará el desagradable veredicto de culpabilidad con destino al tormento eterno del infierno. A veces hay gente que dice: yo creeré si veo una señal. Pues bueno, mira por dónde. Hoy precisamente hemos hablado de algo que es perfectamente comprobable, algo visible, algo tangible. Ahí está la señal. Dios en ocasiones, en base a su soberanía, va dejando señales, y la señal la tenemos en fotos y en Google Maps. Si miramos la zona del sur del Líbano, veremos que la isla de Tiro sigue unida, ahí está la forma, al continente, en esa especie de puente que hizo Alejandro Magno con las ruinas de la ciudad, cumpliendo a rajatabla la profecía de Dios contra esa gente malvada.
Hoy, en el año 2023, es que es perfectamente visible el resultado del castigo de Dios sobre esa gente. La ciudad no existió más y el resultado de la batalla por conquistarla está ahí, perfectamente visible en fotos. La cosa no es tener señales o no tener señales. Lo he dicho muchas veces, la señal más clara y más evidente de que toda la Biblia es la palabra de Dios es el testimonio que da acerca de la condición pecaminosa del ser humano. ¿Tú eres perfecto? No. ¿Tú estás libre de pecado? No. Si al menos lo ves, si eres capaz de admitirlo, si lo entiendes, entonces tienes esas dos opciones: pasar de todo y seguir con tu vida como si nada, o arrepentirte de tus pecados y buscar la paz con Dios. ¿Qué te conviene más? ¿Hacer las paces con Dios o no? La ciudad de Tiro se había enaltecido mucho y Dios le tuvo que bajar los humos. Si tú eres humilde y te bajas los humos en esta vida, o sea, admites tu pecado delante de Dios, que tu pecado ofende a Dios y te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él te obsequiará con la salvación completamente gratis y sin nada a cambio. Pero si tú no te quieres bajar de tu pedestal y bajar esos humos de altanería, ese orgullo, ya te lo bajará Dios mismo cuando te enfrentes con Él en el juicio final. Tiro fue la ciudad más próspera de la antigüedad, pero sus posesiones, sus riquezas no le sirvieron para nada cuando le llegó el juicio de Dios. Nada pudo librar a Tiro del juicio de Dios, y nada te va a poder librar a ti si no vas a Dios con un corazón humillado por tu pecado, buscando el perdón por parte de Dios. Por lo tanto, la conclusión de todo el mensaje de hoy es muy sencillo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Amén.